Bueno, siendo las 7:05, hoy Ana Cristina, quien ha trabajado ya hace mucho tiempo en el laboratorio, inicialmente ProLab, ahora SynLab, y quien está encargada de una labor importantísima que es, o una de sus labores es que nosotros nos demos cuenta cuáles son los gérmenes que tenemos que tratar, con los cuales nosotros convivimos realmente en la institución. Y sé que hay personas de otra institución, es un buen punto para que sepan cómo es el andamiaje que hay alrededor del descubrimiento de las bacterias y todos los gérmenes que nosotros tenemos que lidiar en la institución. Ana, muchas gracias como siempre. Ánimo, ya es todo tuyo el auditorio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, entonces, como dice el doctor Arturo, ya les voy a proyectar, me dicen si están viendo. Doc, ¿están viendo mi cámara? ¿Están viendo ya el Sí, informe? estamos viendo Sí, pantalla. aquí se Listo. se está viendo la pantalla, sí. Listo, perfecto. Entonces, como dice el doctor Arturo, nosotros cada 6 meses hacemos este informe epidemiológico para entregarle a la Clínica del Prado. Y es un Ana insumo... Cristina, qué pena, Hola. dejaste de compartir. Espérame, yo miro qué pasó. Listo, ahora sí no. Ahí sí me ven. Bueno, Sí. y eso Ahora es sí un estamos insumo- viendo. Muchas gracias. Y es un insumo muy importante para nosotros como laboratorio y para ustedes como clínica, porque esto además de permitirnos ver cómo está la microbiota de la clínica, si ha cambiado, si sigue siendo estable, cómo estamos en mecanismos de resistencia, y aparte de eso, los tipos de muestra que están llegando, si se están recogiendo de una manera adecuada. Entonces, digamos que esta información lo hacemos cada 6 meses por el número de datos, porque realmente para nosotros poder cambiar una conducta o para poder decir, están recogiendo mal los ejecutivos o para poder decir, estas prácticas están muy bien, debe tener una N importante que permita tomar decisiones al respecto. ¿Listo? Entonces, espérenme que ya... Bueno, entonces, se presentaron entre enero, este informe es entre enero y junio del 2025, ya para el próximo año ya les presento la segunda parte. Se recibieron 1.901 muestras, obteniéndose un resultado positivo en 397 de ellas, 21%, y negativo en 1.400 restantes. Este 21% es un dato que tiene dos contextos. Uno podría ser que se están mandando muy pocas muestras y por eso la positividad es tan poquita, porque normalmente en las clínicas la positividad más o menos está entre el 30 y el 40, y otro, como sucede en la Clínica del Prado, en el que la población que llega a la clínica no es población enferma, ¿cierto? Son maternas que llegan a tener su hijo, pero están sanas, pues la mayoría. Entonces, por eso es que la positividad de la clínica es baja. Entonces, no les voy a contar dato por dato específico, pero lo que sí quiero contar y quiero hacer hincapié importante es que tenemos, por ejemplo, una positividad en los urocultivos del 31%, cultivos generales del 34%. Miren que hay cultivos de microorganismos anaerobios, uno solo positivo, pero ¿qué pasa con esto? Los anaerobios están haciendo parte importante hacen parte muy importante de la microbiota de las personas. Incluso yo les podría decir que la cantidad de bacterias que tenemos nosotros en el cuerpo, el 99% son anaerobios. Estos anaerobios, como ustedes lo saben, están en la boca en general, en tracto gastrointestinal, están en tracto geniturinario y digamos que hacen parte de la colonia normal de microorganismos que tenemos. Pero si llega un momento en el que se rompen esas barreras fisiológicas, estos pueden causar infección. Y pues ustedes saben que las heridas tienen características especiales, que el olor fétido, pus, a veces que crean gas. Entonces, me parece importante que también están incluyendo los cultivos anaerobios dentro de esos cultivos que mandan, que a veces son de líquidos abdominales o secreciones abdominales o heridas por cesárea.
en las que pueden tomar la muestra, transportarla inmediatamente al laboratorio, pues porque estamos al lado, entonces digamos que el riesgo de que se nos mueran es muy poquito, y eso nos va a permitir conocer cómo está nuestra epidemiología en la clínica de anaerobios, si tenemos muchos, si no, y llegará un momento en el que vamos a poder hacer sensibilidad. Tamizajes rectales para Streptococcus agalactiae, tenemos 133 con una positividad del 30%, 40 positivos y 93 negativos. Yo no sé si todos conocen que nosotros lo hacemos por un medio específico, que esto nos permite estar muy cercanos a la sensibilidad, pues a la sensibilidad a la hora de detección, porque pues una colonización rectal y vaginal tiene demasiados microorganismos. Entonces, digamos que esa positividad es lo que esperamos. Hemocultivos aerobios y anaerobios, entonces tenemos 565 y 199 anaerobios, y por lo que vemos en el número, se está siguiendo bien los protocolos. Recuerden siempre que el protocolo son dos, o sea, yo no sé específicamente cómo lo tiene la clínica, ¿por qué? Porque en normas LSI ya te hablan de hasta 2 y 3 sets, o sea, 4 botellas o 6 botellas, porque cuando yo hablo de un set es un aerobio y un anaerobio, pero en Medellín en general, como manejan las clínicas, son 2 aerobios y 1 anaerobio, pero nunca se les olvide el anaerobio, porque este anaerobio, pues además de complementar para hacer el diagnóstico, a veces permite el crecimiento de esos microorganismos que han estado tantoreados por antibiótico y que son microaerofílicos. Y miren que nosotros hemos tenido aislamientos de anaerobios, 25 positivos, que no necesariamente son anaerobios, pero sí son aerobios. Y estos aerobios nosotros les hacemos diagnóstico común y corriente. Listo. 3 hemocultivos para hongos, 13 coprocultivos, no hemos tenido ninguno positivo. Recuerden que cuando nos sale salmonella, shigella o E. coli, nosotros, pues E. coli o 157H7, nosotros los enviamos todos al departamental para que ellos lo tipifiquen. Listo. Baciloscopias 44, cultivos 24 y PCR 34. Recuerden que siempre la dupla perfecta es cultivo y PCR para micobacterias. Deben ir los dos de la mano. Y baciloscopias si quieren complementar el diagnóstico. Antígenos para Cryptococcus 3, cultivos de hongos 7, ninguno positivo. Toxina de Clostridioides difficile, A y B, 11, con una positividad del 9%, una sola positiva. Pues esto es bueno que sea una sola. Los infectólogos saben pues que deben tener especial cuidado cuando sale un aislamiento de estos, porque puede ser muy asociado a que se quede en la clínica o se quede en la habitación. O sea, esas esporas de Clostridioides son muy resistentes y son muy difíciles de sacar. Listo. Los tamizajes de colonización por meticilino resistente, Blake carbapenemasas, miren que tenemos de Blake 17 positivas, y algo importante es que tenemos de carbapenemasas 5 positivas. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que tener normas y hay que tener cuidado para esos pacientes que están colonizados. No necesariamente se van a infectar, pero en los últimos estudios que han hecho de esta colonización versus infección, se han dado cuenta que hasta podría ser un 30% de los pacientes se pueden infectar con estos microorganismos que están colonizados. Miren que en la clínica nosotros casi no tenemos carbapenemasas, podría decirles que en este semestre fueron muy poquitas. Entonces, estos tamizajes son muy importantes porque como lo que está pasando en la ciudad, que los pacientes están pasando desde de una clínica a la otra, y lo otro es que recibimos pacientes de otras instituciones donde la microbiota ya es más resistente, entonces hay que tener cuidado porque la microbiota de la clínica siempre ha sido muy sana. Entonces, eso pues lo han cuidado de manera especial los infectólogos para no llenarnos de microorganismos. Bueno, entonces, en uno de los 327 urocultivos se determinó contaminación por microbiota mixta. Esto es un muy buen número, es un número casi perfecto, que significa que la clínica está tomando muy bien los urocultivos, y pues que los esté tomando muy bien nos permite a nosotros hacer diagnóstico, que lo que nos llegue al laboratorio sí sea lo que tiene el paciente y podamos definir. Listo. En los cultivos, en 6 de los 159 se observó microbiota mixta, que generalmente en estas muestras respiratorias, como tienen tanta microbiota, lo que es esputo, aspirado traqueal,
en algunas ocasiones crecen un número muy importante de microorganismos y no es posible definir cuál es el infectante. ¿Listo? Entonces, de los microorganismos aislados, y quiero que pongan especial cuidado en esto, que nosotros siempre hemos tenido esta microbiota, lo único que nos cambia a veces es este cuarto lugar, que a veces es Enterobacter cloacae, en algunas ocasiones Acido serratia, en algunas ocasiones Enterococcus fecalis, pero siempre es E. coli como principal microorganismo, y ya les voy a decir en qué muestra está este E. coli. Entonces, ¿qué les permite esto? Como nosotros llevamos tantos años haciendo informes epidemiológicos para la clínica, entonces nosotros ya conocemos más o menos cómo son nuestras E. colis, o sea, cómo son las E. colis que están llegando con las maternas, cuál es el mecanismo de resistencia, cuando es Klebsiella, que normalmente está en muestras respiratorias, o Staphylococcus aureus, que es el microorganismo que contamina las heridas, ¿cierto? Este Enterobacter cloacae, recuerden que es un microorganismo que se llama un AMC, o sea, que tiene una beta-lactamasa cromosómica tipo AMC. ¿Qué significa esta beta-lactamasa? Que él se hace resistente intrínsecamente a cefalosporinas de primera, de segunda y de tercera. Así in vitro no se vea, pero nosotros en el laboratorio protegemos el antibiograma porque nosotros sabemos que no todos los médicos están, pues, conocen cómo se maneja estos antibiogramas para estas bacterias tipo AMC. ¿Listo? Tuvimos 3 aislados de Mycobacterium tuberculosis complex de la UCI, que eran en tipo de muestra era líquido cefalorraquídeo, aspirado traqueal y aspirado nasofaringeo. Recuerden que a esto nosotros le hacemos antibiograma, pues hacemos pruebas de sensibilidad si lo solicitan. Y otra parte importante es que en la ciudad, pues todavía tenemos muchos casos de tuberculosis, no ha sido tan fácil erradicar. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, me van interrumpiendo mientras el informe. Sí, pues si quieren preguntar algo general de los tipos de muestras que llegan o de la positividad, me interrumpen y lo hablamos. ¿Listo? Eurocultivos, entonces E. coli es el principal, entonces miren Ana dónde Cristina, está, señor. Doc, si tengo una pregunta, si claro. quisiera, vos tenés la posibilidad de saber si esas pacientes o esos pacientes que les hicimos el diagnóstico de tuberculosis eran sintomáticos o tenían algún cuadro clínico que fuera bizarro, pues que no fuera pues el tosedor crónico, sino que fuera una muestra que se tomó porque pues parte del protocolo. Doc, pues yo tendría la posibilidad de saber cuáles son los 3 pacientes que se les detectó el cultivo positivo, eso sí lo puedo hacer. Y ya la asociación con la historia clínica sí la deben hacer ustedes porque nosotros no tenemos acceso a las historias clínicas, bueno, de la clínica. O las pediría, o se las puedo pedir a Shirley o te las pido a ti que me las mande y yo les digo, pues, si tienen alguna asociación. Pero son sintomáticos, todos son sintomáticos. ¿Te acuerdas de ellos? Ah, bueno. Perfecto. Listo, Sí, listo, muchas y mira que gracias. estaban en la UCI, entonces probablemente era complicado. Listo, Listo. perfecto, gracias. Bueno, entonces, en urocultivos, entonces, ¿dónde está este E. coli de manera principal? Está en urgencias, entonces miren que eso está llegando de la calle, seguido de hospitalización, neonatos 2 solamente, intensivos adultos 4, Klebsiella pneumoniae en urgencias también, en hospitalización, Proteus mirabilis en urgencias y Enterococcus fecalis, hemos tenido 2 en neonatos, intensivos y urgencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las orinas que llegan a la clínica probablemente es E. coli como microorganismo principal y pues es en general lo que siempre vemos en los urocultivos. Hemocultivos, entonces hemos tenido Staphylococcus coagulasa negativos, 15 aislamientos, 5 de neonatos, 5 de intensivos adultos. De esto que es importante saber que nosotros estamos haciendo identificación de esos aislamientos porque ya la coagulasa no es una prueba que queramos seguir usando en el laboratorio porque es una prueba muy inespecífica, entonces vamos a intentar montarlos todos por MALDI, pero ¿qué nos va a decir estos 15 aislamientos de coagulasa negativos? Estos 15 aislamientos normalmente son contaminación de piel, porque si no tienen el nombre de cuál coagulasa negativo es que suenan en una sola botella. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que reforzar las medidas para tomar los hemocultivos en neonatos y en intensivos adultos. O sea, estos coagulasa negativos son 15 botellas que solo pita una botella del set de los pacientes
¿Y qué quiere decir? Que no es posible hacer pues diagnóstico o decir que es negativo. Y en este caso el médico queda como, ¿será que sí está asociado a sepsis? Pues probablemente mira la clínica del paciente y no, pero sí es importante, este informe que nos está diciendo en hemocultivos, que es importante reforzar las medidas de toma de hemocultivos, que ustedes ya saben que es campo estéril siempre, que son guantes estériles, que no se puede volver a tocar la vena después de que se limpia, que se debe limpiar muy bien, de forma concéntrica, y pues esto es importante y es un llamado a hacerlo. Bueno, Klebsiella pneumoniae normalmente está en intensivos adultos, o sea, son 11 aislamientos en hemocultivos en intensivos adultos, Staphylococcus aureus 5 en la hospitalización, 4 en neonatos, es donde principalmente se encuentra Staphylococcus epidermidis, que es lo que uno más espera, que es en los neonatos, hay 5 en neonatos, y E. coli está en hospitalización, neonatos y en intensivos adultos. Pero miren que no está tan asociado a sepsis, aunque es el principal microorganismo que tenemos en la clínica. Listo. En los cultivos generales, entonces normalmente son cultivos de cesárea, que es lo que más tomamos. En hospitalización y cirugía tenemos 19 aislamientos de E. coli, de Staphylococcus aureus 10, en intensivos adultos 11 de Klebsiella. Ya les voy a mostrar en qué tipo de muestra están. Y entonces miren acá, E. coli normalmente está en muestras respiratorias y en biopsias de tejidos blandos. Klebsiella pneumoniae normalmente está en líquido peritoneal y biopsia de tejidos blandos, y principalmente está en muestras respiratorias, es donde más hemos tenido aislamientos. Y el Staphylococcus aureus, que es lo que más se espera, entonces están en abscesos, en secreciones, muy pocos en esputo, pero esto normalmente son secreciones de maternas, pues, o heridas de cesárea. Listo. Es muy importante reforzar la toma de cultivos, que a veces vemos que no se toma, o sea, se hace tratamiento de la paciente sin tomar el cultivo, y pues el cultivo nos va a permitir saber cómo está la resistencia en este paciente, cómo está el perfil de sensibilidad, porque a veces en las IAs o en las infecciones asociadas a la atención en salud que me manda Shirley no tienen todos los cultivos. Entonces recuerden que el tomar cultivos es una medida que les permite saber si pueden escalar al paciente, pero aparte de eso nos permite conocer cómo está la epidemiología y cómo está ese perfil de sensibilidad. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar cómo están los antibiogramas. En algunos microorganismos no alcanzamos la N completa. ¿Qué quiere decir la N completa? Es como deben haber 30 aislamientos para poder uno decir cómo está la epidemiología y tomar decisiones. Pero pues yo les manejo más o menos con ese número. Entonces, este es E. coli general, o sea, esta es la E. coli general que llega a la clínica. Tenemos 104 aislamientos. Entonces, miren, lo que yo hago normalmente es comparar el perfil de sensibilidad de 2024 y 2025, o sea, entre enero y junio de 2025. ¿Y esto qué me permite generalmente? Saber cómo ha disminuido o ha aumentado la sensibilidad, y a veces pasa que hay antibióticos que uno dice, bueno, se perdieron para 2024 y recuperan para 2025, y en algunos casos pasa al revés. Listo. Entonces miren cómo está el perfil. Ampicilina sulbactam disminuyó para el 2025, piptazo sigue muy igual. En las BLE ya les voy a mostrar, hay antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos carbapenimasas en E. coli en la clínica. O sea, que ninguna E. coli de las maternas o una E. coli de ambulatorio que nos llegue tiene carbapenimasas, o pues que de estas 104 ninguna tiene carbapenimasas, y eso es lo que se espera general. Gentamicina está en 89, 81, que yo sé que lo utilizan a veces para las heridas quirúrgicas. Cipro y trimetro no son antibióticos para usar de manera empírica. Y esto pasa con las E. coli en la ciudad con pacientes. Yo sé que, pues, que no son antibióticos que se usan normalmente en las maternas, pero en general, pues para los que atienden en otras clínicas, ya estos no son antibióticos que se pueden usar de manera empírica, porque miren que en general en la ciudad ya se ha perdido la sensibilidad casi en un 50%. Listo. Y les quiero mostrar cómo están las BLE. Las BLE están muy iguales. Miren que el porcentaje de BLEs es muy igual en el 2024 y en el 2025. Estamos en 21%. Digamos que estamos menos de lo que se espera o lo que se ve en la ciudad en los informes de Medellín, que las BLE están en un 30%. Nosotros en la clínica estamos solamente en un 21%. Y miren que no hay carbapenimasas en E. coli. ¿Listo?
Esta es la E. coli que llega en urgencias. Miren que el perfil es muy similar al que les mostré. No, pues no hay como algo diferente, sino menos ble, digamos que un poco menos de ble. Este es el de hospitalización, que tiene AMPI, piptazo, y miren que ciprofloxacina y trimetro están un poco mejor, pero sin embargo no son muy buenos antibióticos. Miren que para gentamicina sí disminuye un poco en hospitalización. Listo. Entonces, en E. coli sí les muestro un poco por servicios porque tenemos más aislamientos, entonces lo puedo dividir mejor. Esta es la Klebsiella pneumoniae. De general, es porque tenemos muy poquitos aislamientos para dividirla por servicios, pero quiero que observen de manera general que Klebsiella, a pesar de que la ciudad es muy resistente, pues tiene instituciones en las que presenta mucha resistencia. Miren que aquí en la clínica está muy estable el perfil. Hay unos nuevos antibióticos que nosotros estamos usando, pues que no son nuevos en el mundo, pero que sí en Colombia y que se usan cuando hay carbapenemasas, y estos son ceftazidimia vivactam. Entonces, nosotros lo testeamos en la clínica y podemos ver si tienen resistencia o sensibilidad. Entonces, miren cómo están las BLE, han disminuido para el 2025 y miren que no tenemos tampoco carbapenemasas en Klebsiella. Y eso es muy bueno porque miren, para 2024 teníamos un 6% de carbapenemasas, que digamos que esto es un número importante para una clínica que no maneja normalmente carbapenemasas. Pero miren que en 2025 no hay un solo aislamiento de Klebsiella con carbapenemasas. Listo. Staphylococcus aureus, que es muy asociado a las heridas y a las infecciones, a heridas quirúrgicas. Miren que en general el perfil está bien, pero ojo con algo importante, y es que sigue perdiendo sensibilidad a oxacilina. Y miren cómo está la sensibilidad a oxacilina, es solo del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 pacientes, con 60 van a fallar en el tratamiento si oxacilina es el tratamiento de elección sin saber el perfil. Entonces, por eso les decía que es muy importante que todas esas heridas quirúrgicas que llegan infectadas les hagan cultivo. Es muy importante que envíen el cultivo antes de que la persona reciba tratamiento, porque miren cómo está debajito el porcentaje de oxa. Entonces, seguramente no es el tratamiento de elección. Y miren que, por ejemplo, para clindamicina no es tan bueno porque está en un 63, y normalmente uno dice que un perfil está bueno, está sano, si es del 70 para arriba. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos tener antibiograma antes de mandar un tratamiento para Staphylococcus aureus. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta de esto o seguimos. Bueno. Y para las BLE, estas son las BLE de la clínica. Anita. Señor. No hay una pregunta, pero sí quiero hacer una observación debido a que pues hay rotación de personal y hay personal nuevo que probablemente esté escuchando la conferencia. Sí. Entonces quería hacer una anotación especial y Shirley, que sé que está por ahí, me puede ayudar si estamos en lo cierto. Y es que pues siempre procuramos que las personas que entran a la clínica y que tienen la oportunidad de encontrarse con la paciente con una infección de herida quirúrgica, hablando pues expresamente del estafilococo, o una infección mamaria en la que hay una colección por recoger para cultivo, pues digamos que alguna vez se sigue cometiendo el error de enviar la pus al laboratorio. Entonces es importante hacer énfasis en que tanto en las heridas de cesárea, por ejemplo, o heridas que hay infectadas por alguna laparoscopia o por alguna cirugía ginecológica, o en los abscesos mamarios, lo que hay que enviar al laboratorio en los tubos donde va el cultivo es el tejido. Me explico, es un pedacito de la fascia o un pedacito del músculo, preferiblemente la fascia, que está debajo del área de colección de pus, y no enviar la pus. O en el tejido mamario, también es el tejido graso mamario o el tejido de estroma mamario, que se debe enviar para el laboratorio, que es donde ahí realmente se hacen los cultivos. Entonces quería como hacer ese énfasis. Sé que siempre lo hacemos en esta reunión y sé que hay personal nuevo escuchando la reunión, y eso es lo que se debe hacer. Una pinza
Kelly puede ser, se extrae una pequeña sección del tejido donde está la infección y eso es lo que se envía al laboratorio. No se envía pus. Entonces quería hacer esa Doctor, anotación. no, Cuéntamelo, Shirley. ni pus ni leche materna en esas pacientes que hemos tenido esa dificultad. Envían leche Perfecto. materna. Esa anotación está muy buena. Esa anotación está muy buena porque no tenía en el chip que estuvieran enviando leche materna, pero sí, claro, no se debe enviar ni leche materna ni pus. Muy buen punto, Shirley. Sí, Doc, Bien. así es. Que la pus es el producto de degradación de las bacterias y normalmente en la pus podemos encontrar, además del microorganismo que está implicado, microbiota. A veces lo que hacen en las clínicas cuando no se puede tomar específicamente un pedacito del tejido es sacarlo con jeringa, Doc. Esto también es una muy buena técnica. Sacarlo con jeringa, pero limpiar muy bien la herida, o sea, quitar toda esa parte donde está contaminado por bacterias de la piel, hacer una muy buena limpieza y hacer aspirados por jeringa. Esos aspirados normalmente no se contaminan, Doc, o sea, tienen el microorganismo que está causando la infección. Entonces, si no pueden hacerlo con biopsia, pues tejido, hagan un aspirado de ese material, de esa secreción que está infectando, pero con una excelente limpieza antes. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Listo. Estas son las carbapenemasas que hemos tenido en la clínica. Citrobacter freundii, tuvimos un caso de una carbapenemasa de una paciente que llegó en urgencias, era un urocultivo y tenía 3 mecanismos de resistencia de carbapenems, o sea, tenía 3 fenotipos diferentes, o sea, este es un caso muy extraño porque, o sea, aunque nosotros en la ciudad ya estamos viendo que esto se llama coproducciones y es cuando hay 2 tipos de carbapenemasas diferentes en la paciente y esto ya no es algo que asusta, pero que hayan 3 sí es complicado y miren que en esta paciente tenía KPC, NDM y BIM, que son 3 carbapenemasas diferentes. En este caso, pues el tratamiento es más complicado, sí se va a hacer, porque a veces podría ser una colonización. Lo que pasa es que, pues, estar colonizado por un microorganismo que tiene 3 fenotipos de carbapenemasas diferentes me parece bravo, pero igual, pues, este mecanismo nos llegó a la clínica. Entonces, miren qué es lo que está mostrando y es que esto está circulando en la ciudad, estas carbapenemasas están circulando en la ciudad, porque miren que son 3 orinas que están circulando en la ciudad y que las pacientes vienen contaminados, entonces que hay que tener mucho cuidado y esto a veces se coge en los tamizajes o a veces no, muchas veces se coge de una vez en los tamizajes y se evita que llegue a causar infección. Estos son los estafilococo aureus meticilinos resistentes, pues miren que muchos ya son que ya contaminan la sangre, o sea, están ya en sangre, meticilinos resistentes, otros son de heridas quirúrgicas, miren, tejidos, secreciones y aspirados traqueal. Normalmente, Doc, la microbiota de la clínica es muy sana, o sea, independiente que sean heridas de cesárea, nosotros no tenemos tantos contaminados precisamente por eso, porque cada comité, tú les recuerdas que se deben tomar unas muy buenas muestras. ¿Listo? Y por último, pues les quiero contar, y ustedes ya lo saben, que nosotros tenemos los FilmArray en el laboratorio, que tenemos FilmArray respiratorio. Recuerden que siempre el respiratorio es para microorganismos que estén en la vía superior, que detecta todos estos virus, bacterias también de estas que son atípicas, y que siempre debe llegar una muestra que es un hisopado y debe llegar en medio de transporte. Y esto es muy importante y es una campaña que venimos haciendo con el ginecólogo, con la infectóloga, con la doctora Claudia, y por eso es que se los traigo aquí pues para contarles. Recuerden que siempre el respiratorio, o sea, hay 2 FilmArray que son de origen respiratorio y es el respiratorio que es para virus y para respiratorios altos y el panel de neumonía, que a diferencia de este es en lavado broncoalveolar y en esputo o en aspirado traqueal. Y miren que la diferencia entre los dos es que uno detecta virus y el otro, en su mayoría, el otro detecta bacterias y virus y también mecanismos de resistencia. Y que se buscan patógenos a nivel del tracto respiratorio, pero inferior. ¿Listo? Entonces esto es importante, que este panel de neumonía no necesita medio de transporte, se manda el lavado broncoalveolar, el aspirado traqueal o el esputo, pero el aspirado nasofaringeo sí, y que siempre deben identificar bien cuál de los dos están pidiendo. Listo.
Tenemos también el de hemocultivos, que es muy importante, y pues venimos haciendo campaña, e incluso en el último Congreso de Enfermedades Infecciosas, es el único panel que puede salvar vidas. O sea, los otros paneles son muy buenos para identificar, pero en el de hemocultivos es el único panel que puede salvar vidas. Entonces es importante que sobre todo los intensivistas lo tengan en cuenta cuando tenemos en la UCI aislamientos de bacilos gram negativos. Recuerden que puede decirnos qué mecanismo de resistencia tiene, cuál es el bacilo gram negativo, identifica qué está llegando. Entonces, es muy rápido porque lo tenemos pues dentro de la misma clínica del Prado, pues al lado en el laboratorio. Entonces, tengan en cuenta que cuando hay hemocultivos positivos, no con coagulasa negativos como tal, sino que si nosotros los llamamos al laboratorio y les decimos hay un bacilo gram negativo, que tengan en cuenta que tenemos estos paneles, que el resultado sale en menos de una hora y que realmente salvan vidas y aparte pueden hacer una muy buena guía en el tratamiento de infecciones. Está el panel gastrointestinal, que es para todos los microorganismos gastrointestinales, incluyendo de manera importante para el Shigella, el Clostridioides difficile, detecta directamente la toxina, entonces no hay problema a veces cuando haya esa discordancia entre la enzima GDH y las toxinas A y B. El de meningitis, y hay un nuevo panel que tengo en el laboratorio, pues que todavía no lo he lanzado porque estoy apenas, y es el panel de infección articular, y esto pues sirve cuando haya infección en tejidos y huesos, es el líquido sinovial. Ustedes saben que para el líquido sinovial la positividad del cultivos es muy, muy bajita, y miren que este panel nuevo detecta bacterias gram positivas, detecta anaerobios, como este anaerobios, Cultibacterium, detecta Finegoldia, Parvinomonas, entonces Peptostreptococcus anaerobius, o sea, son muchos microorganismos que, digamos que normalmente no los podemos aislar en el laboratorio, detecta todas las bacterias gram negativas, y ojo con esto que detecta Shigella kingae, que no es un microorganismo pues que es fácil de cultivar, tiene levaduras también y mecanismos de resistencia. O sea, este es un nuevo panel que llegó, yo les aviso cuando lo podemos empezar a utilizar. ¿Listo? Eso era todo, doctor. No sé si tienen alguna pregunta. Pues no, realmente no tengo más preguntas ni más observaciones. No sé, Carmen Shirley, si quieres hacer alguna anotación. No, pues yo creo que todo está súper claro, pues 24 personas conectaditas, como pedirles a las coordinadores, a las coordinaciones que nos ayuden mucho con esos encuentros que son de gran importancia, sobre todo para el manejo de los pacientes. La grabación va a quedar grabada este encuentro, entonces pues sería muy bueno repetirlo en otros escenarios. Perfecto, perfecto, ¿no? Muchas gracias, Ana. Yo pienso Mucho que como gusto. siempre, muy concreto y muy bueno, porque pues así nosotros le sacamos muy buen provecho pues al asunto. Y bueno, ese nuevo panel que tienes, pues yo me imagino que de todas formas igual para otras instituciones también sirve mucho, no solamente para Clínica del Prado. Y lo otro que de pronto sí quería preguntarte algo, ¿cómo nos ha ido, digamos, en el descubrimiento de nuevos o de las bacterias que tenemos en el líquido amniótico y los atípicos? O sea, de todas formas, igual ya estamos solicitándolo más y me imagino que ya hemos tenido buenos informes al respecto. Sí, Doc, y eso nos va a servir, digamos que ya lo esté usando ya la doctora Catalina y que ya lo manden más, digamos que por ahora apenas lo están usando, entonces nos va a servir de insumo para poder tener pruebas específicas para el laboratorio, o sea, que podamos tener un panel que sea rápido, pues porque por ahora se está remitiendo, mientras nosotros ajustamos, revisar si podemos tener la tecnología nosotros dentro del laboratorio. Entonces, nosotros lo estamos repitiendo, se demora más días, pero va a servir de insumo importante para nosotros poder definir la importancia de encontrar estos microorganismos que antes no se podían cultivar en líquido amniótico. Perfecto, perfecto, ¿no? Muchas gracias. De todas formas, igual vamos a estar pendientes para que cada vez tengamos más volumen de ese tipo de muestras. Ana, como siempre, muy buena tu conferencia, muchas gracias, muy práctica y bueno, recuerden por favor firmar la asistencia, personal de la clínica y fuera de la clínica.
Ya sabemos que queda grabada la presentación. Y bueno, hasta dentro de 6 meses otra vez, Anita, gracias. Ok, doctor, hasta luego, feliz día. Ok, chao. Gracias, Ana. Un abrazo a Gracias, todos. listo. Gracias, Carmen Chirley, y gracias, Estefanía.